Bueno, ahí le estaba contando un poquito, acá, ¿no? A Luz que se suma, para volver a repasar un poco esto de que las instituciones, más allá, ¿se escucha bien o hay un eco? Se escucha bien. Bueno, mejor. Que más allá, muchas veces lo que pensamos es en edificios o en lugares, pero nos interesa pensar las instituciones como cuerpos normativos, jurídicos, culturales, compuestos por ideas, por valores, por creencias, por leyes que determinan la forma de intercambio, ¿no? Eh, Pensábamos en la cantidad de instituciones donde las instituciones también son organizaciones para dar respuestas a necesidades sociales, eh, pero que también las conductas es como que el lugar más rico para poder observarlas es en las organizaciones, en las instituciones, y de codificar esas conductas nos dan un montón de pautas de esos valores, de esas creencias, de esas leyes. Y un poco la idea es esa de poder ir tomando y leyendo de las organizaciones esto como cuerpo normativo y qué es lo que nos va diciendo. Y estábamos ahí relacionando también de que estas instituciones se relacionan con el Estado, que lo hace ley, ¿sí? Nosotros podemos pensar en el hospital o en el centro de salud como una organización, pero después está la política sanitaria, que dice lo que es legal, lo que no es legal, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Y que eso también atraviesa, así como habíamos dicho, la familia, también atraviesa las instituciones y las organizaciones. Bueno, no me está dejando, voy de nuevo, a ver que no me está dejando pasar. A ver si voy con este. Espérenme un segundito. Bien. Ahí creo que se incorporó Rocío Usanich también, ¿no? Cualquier cosa nos preguntan. Y esto que hablábamos, que las organizaciones están construidas por sujetos, muchas veces en las organizaciones hay un montón de grupos, ¿no? Si pienso en la universidad, el grupo de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, de los trabajadores ahí administrativos, técnicos, ¿no? En la universidad. Y aparece un movimiento, una dinámica en las instituciones que nos interesa observar. ¿Qué es esto de lo instituido y lo instituyente? Lo instituido es lo que está establecido, es el conjunto de normas y valores dominantes que da una estructura, un sostén, un orden y que está normalizado, que es así. Esto es así, ¿no? Está instituido que es de esta manera. Hay, en todas las organizaciones, en todas las instituciones hay cierto grupo de corpus, digamos, de lo que es establecido y que se reproduce de esa manera. Si seguimos con el ejemplo que trabajamos antes, en la escuela, ¿no? Por lo menos en la mía y de muchos de ustedes dijeron también, lo instituido en el momento de la bandera era la fila de varones, mujeres. Y aparte era de los más bajos a los más altos, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Lo instituyente aparece en las organizaciones como protesta o como negación a lo instituido, que tampoco es que tiene que ser
no es un piquete en la organización, puede ser alguna grieta, algún lugar que me permita entrar y en principio instalar otra manera, otra forma, una pregunta hacia eso que está fuertemente establecido. ¿Mm? Entonces, empieza ahí a jugar en tensión y de manera dialéctica esto de lo instituido y lo instituyente. Y quizás, sigo con ese ejemplo, quizás esta maestra que se da cuenta que el estudiante trans sistemáticamente llega después de la formación porque en ese lugar donde está normatizado así, no encuentra lugar y evalúa eso como exclusión y empieza a plantear, bueno, hacemos una ronda en la entrada, ¿no? Bueno, nuestro grado va a ser una ronda o propongo una actividad especial, una actividad en un acto, entonces hoy no nos vamos a formar como siempre, nos formamos de otra manera, no sé. Y quizás eso, que puede ser una actividad como instituyente, de a poco se va replicando, lo va tomando otro grado y otro, y empieza a instalarse en la escuela como la forma, lo establecido. Entonces llega un momento en que eso que en un momento irrumpía como algo distinto, empieza a quedar establecido como que en el ingreso a la escuela, para cantar a la bandera, nos encontramos haciendo una gran ronda, y donde no hay esta clasificación de los varones, las mujeres. ¿Mm? Y eso que era en un momento instituido pasa a ser instituyente. ¿Sí? Hay también, por ejemplo, hay un ejemplo en la bibliografía que tiene que ver con las instituciones de salud, ¿no? De cómo está el médico que sabe y el paciente que es el que va a curarse, como una cuestión pasiva, ¿no? Entonces, bueno, como que una práctica instituyente puede ser como médico, médica o enfermere también, salirse de ese lugar de poder saber, ¿no? De saber y de poder. Y poder establecer otro vínculo con el paciente, la paciente. Y además también, si hablamos de que tenemos que cuidar la salud integral de la persona, quizás no haya nada por curar, ¿no? Sino más bien por escuchar. Y también se puede prevenir, se puede informar y muchísimas cosas. Porque si no, bueno, no tiene nada, que pasa el que sigue, yo qué sé. O de cuántas maneras nos alejamos de la persona porque está eso instituido del poder médico. O también mismo entre la relación entre médicos, médicas y enfermeres. Ahí también se juegan muchas cosas que están como instituidas, ¿no? Y en la forma de relacionarse uno puede establecer una práctica instituyente que traiga cambios, transformaciones. ¿Hay alguna preguntita por ahí? Sí, dice, lo instituido es una construcción de un grupo social y lo instituyente son las discrepancias de otro grupo social durante la interacción. Puede ir por ahí, sí, pero ya está normatizado, lo instituido ya está, tiene el sello como de la ley, ¿no? Entonces, bueno, con las prácticas instituyentes se va modificando, no se piensa en el lenguaje inclusivo. Es como que está instituido, que es más, mucha gente que está en contra enseguida te pela la Real Academia, dice, ¿no? Esa es la norma. Y lo instituyente es lo que vamos haciendo en la construcción de todos los días, de ir hablando de otra manera, incluyendo. Entonces, a lo largo del tiempo,
se va a transformar en algo instituido, que de hecho en algunas instituciones. ¿Me escuchan? Entrecorto. Ay, me fui. Voy a detener, voy a sacarme Ahora, a ver si puedo. ¿me vas contando? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bien, vamos a ver si ahí funciona. ¿Se entiende esto de instituido, instituyente como concepto? Ahí Ale apeló a la bibliografía, es necesario que lean la bibliografía también para entender. Pero bueno, en todos los espacios, pienso, miren ahí, yo había puesto como ejemplo en estas fotitos, esta fotito de acá abajo es una actividad, una radio abierta del Frente de Artistas del Borda. Digo, lo instituido en un momento era el manicomio. Y por el laburo, ¿sí?, de mucha gente que fue creyendo que había otra forma de abordar la salud mental que no sea el aislamiento, el electroshock, ¿no? El encierro aparece y después se transforma en ley, pero todavía hay mucho por hacer sobre eso también, ¿no? Está ahí como empuja, no que lo empuja, sino en tensión, ¿no? Pero que es un movimiento, lo instituyente, de abajo hacia arriba. Lo instituido está establecido y es algo que, como está establecido, baja línea, como se diría, ¿no? Va de arriba hacia abajo. Es la norma, la ley. Bien. Un poco, yo acá lo único que hice, no nos vamos a detener mucho en esto, es poner algunos aspectos importantes. Si ustedes tienen que hacer un informe institucional o mirar una institución, algunos aspectos que es importante tener en cuenta. El tipo de la organización, ¿no? ¿Es una institución pública? ¿Es privada? ¿Alcanza con decir si es pública o privada? ¿Tiene que ver con el financiamiento o tiene que ver con la apertura de esa organización? ¿No? Las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿son privadas, son públicas, no? Empezar a problematizar qué formatos tienen las instituciones. La historia de la organización es clave para poder entender cuál es el proceso en que se fue construyendo en la organización que, por ejemplo, uno está observando. Algo que para mí me queda pendiente y que me gustaría hacer en algún momento es la historia de cada uno de los centros de salud de Bariloche. Ustedes van a ir, cuando van a hacer las prácticas, es re interesante para después cuando hagan los informes poder pensar y poder sondear, porque todos tienen distinta manera de surgimiento como centro de salud. A veces el hospital decide poner un centro de salud en un lugar, ¿no? Un centro, también es ir, ahora voy a ir. Otros, la junta vecinal empieza a armar un lugarcito y entonces con el sindicato de los trabajadores, no sé, empiezan a armar y ustedes van a ir viendo cómo tienen una idiosincrasia, una dinámica, más allá de que a veces tengan el equipo de salud parecido, diferente con la dinámica comunitaria. Y a veces nos puede dar muchas pistas esto, la historia de la organización. ¿Qué tipo de función? Además también, cuando estamos hablando de instituciones y de grupos y con todo esto que estamos estudiando, es
qué se dice de la historia por parte de sus integrantes, no es, porque la historia siempre es lo que se cuenta, eso es lo que se llama mito, ¿no? El mito grupal, el mito de la organización. ¿Cómo fue que se armó? ¿Qué pasó? Y guarda, porque a lo mejor, según el momento en que esté atravesando esa organización, ese grupo, pueden decir distinto cómo surgió. Claro. Apelar a distintos, claro. Y habla muy presente, claro, que están atravesando. Yo eso, por ahí me encanta ese ejemplo porque, bueno, porque me pasó, pero estábamos, o sea, estábamos en una, digamos, en un hogar transitorio de menores que el primer chico era para chicos que habían sufrido problemas de violencia, abuso, abandono de parte de su familia, era acá en Rosario, y lo que hacíamos era cobijarlos para luego tratar de encontrar una familia sustituta, ¿no? Para los chicos y chicas. Y el primer chico que llegó un martes 13. Entonces, eso era como el tema, viste, que nos marcaba, y en algunos momentos que estábamos en crisis decíamos, ¿qué querés? Y empezamos martes 13, ¿no? Pero en otros momentos en donde estábamos como con fuerza grupal, decíamos, y le cambiamos la historia a un martes 13. Entonces, como decir, ¿cómo se cuenta la historia? ¿Cómo es la historia? Y cómo se la cuenta dice mucho del grupo en ese momento, de la dinámica que está pasando ese grupo en ese momento. Bueno, el aspecto edilicio, y no solamente el aspecto, sino la organización edilicia. En el hospital, por ejemplo, para ver cuáles son los itinerarios, cuáles son los lugares de más circulación del hospital o no, ¿no? En cualquier institución, algo que rápidamente está bueno fijarse, ¿dónde está la dirección? ¿Es el último lugar? ¿Es el lugar donde entras y está la dirección? ¿Es un lugar accesible? ¿No es un lugar accesible? ¿Es un lugar de puertas abiertas donde circula gente? No, es el despacho del director y no se puede. Pensemos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Un ala que está en toda la gestión, ¿no? Con los despachos y el Departamento de Asuntos Estudiantiles. Yo conocí lugares que hace poquito que nunca conocía, que sigue ese pasillo para el fondo y que si no sos de biología no pasa nunca. La cantidad de espacio físico. Acá se me va toda la subjetividad. No, hay concretas. La cantidad de espacio físico que tienen carreras como biología y acuicultura, donde tienen una cantidad mínima de estudiantes, habla de la historia del CRU, que esas fueron las carreras constituidas más poder y que lo siguen teniendo, y enfermería y educación física con la mayor cantidad de estudiantes, ¿no? Lo que nos costó que nos den un lugar para, ahora no me sale el nombre, Flor, ayúdame. Para el gabinete. Gabinete. ¿No? Por ejemplo. Y la oficina de la coordinación de la carrera. Sí, bueno, habla de qué lugar, ¿no? Entonces, lo interesante, no solamente estoy pensando en organización, estoy pensando también, me voy y vuelvo de los temas en relación a las observaciones en las viviendas, cuando uno va a hacer visita, ¿no? Que a las trabajadoras sociales tanto nos dicen, ay, van a ver si está limpia o no, no tiene que ver con eso, sino cómo poder leer rápidamente. Piensen esto en sus casas, en las casas que van a visitar de otros, cómo la circulación, si el lugar donde todo el mundo está es en el comedor, si las habitaciones son de puertas cerradas, puertas abiertas, si hay hacinamiento o no, ¿no? También lo podemos hacer en las aulas. Rápida, el aspecto nos da muchísima información
que a veces el otro en el discurso no me la va a dar, ¿no? Porque es más fácil armar el discurso correcto. Poder pensar las relaciones hacia adentro de la institución, las relaciones con otras instituciones, hacer un mapa, por ejemplo, preguntar en un centro de salud con qué otras instituciones trabajan y en qué espacio, y si ustedes hacen un análisis comparativo en los centros de salud, ya me marca un perfil totalmente diferente de la manera de funcionar y la dinámica de los diversos centros de salud. Aún cuando si pensamos en un organigrama, son el mismo raviol, en el mismo cuadradito, en el funcional. Pero la dinámica es totalmente diferente. Yo hicimos algunos proyectos en el Centro de Salud del San Francisco, y era muy interesante, porque el centro de salud está copado por el barrio, ¿no? Entonces vos entrabas a un lugar que parecía un consultorio, pero era un taller que se daban entre ellos los diabéticos, ¿no? La cocina estaba haciendo un taller de cocina con otro grupo, ¿no? El único lugar donde no entraba nadie era donde estaban los medicamentos y las historias clínicas, que era el lugar más chico, pero circulaba, y vos no te das cuenta quién era quién, porque trabajan con los referentes barriales. Hay otros lugares, centros de salud, que vos tenés que pedir permiso para entrar. Y te tenés que quedar sentadito y duro hasta que te llamen para el turno, ¿no? Y en la sala de espera no pasa nada, y otros que pasan tantas cosas vinculadas a la prevención y a la promoción en ese espacio teóricamente de espera. Qué feo nombre, sala de espera. Para que pensemos también, el paciente espera en esa sala, bueno, y que esos espacios, ¿cómo los podamos utilizar? Otra de las cosas interesantes es ver si las personas que trabajan o que son miembros de esta organización tienen capacitación, ¿no? Si hay esta cuestión de las capacitaciones, de adecuarse a los contextos, a las nuevas formas. Y lo otro es cuál es el sistema de comunicación, que a veces hay un sistema generalmente formal y otro informal. Entrar a la universidad y mirar las carteleras, no solamente las carteleras, sino los papeles pegados, nos tiene que decir, tenemos que poder leer cosas que den cuenta de nuestra universidad. Yo lo que puse acá son algunos aspectos importantes para que nos ayuden a leer y a poder decodificar esto de las organizaciones, las instituciones. Y aparecen algunos formas, digamos, que las instituciones recurren para subrayar lo instituido, que es la redundancia, la recurrencia y la repetición. Cómo reitero la norma de distintas maneras, de distintas formas para que entre, ¿no? Es así, ¿no? Y lo digo así. Y eso también, las carteleras, las distintas formas nos van habilitando o no, y nos van dando cuenta de estas pautas y reglas, de qué es lo que se puede, cómo se puede. Sí, que bueno, acá está, por ejemplo, en el uniforme se transmite una cuestión de poder. En el escritorio, donde hay una distancia, también se transmite una cuestión de poder, en el que el médico decide a ver quién pasa, quién no pasa, o si alguien se puede acercar a preguntarle una cosita al médico o no.
también tiene que ver con el poder. Y luego, bueno, como decía Pulmi, los carteles que dicen las funciones, las jerarquías y todo esto. Y en los lugares también, este mismo ejemplo como del centro de salud y demás, pero en general en estas instituciones donde está bien marcado quién es quién, y bueno, el lugar, el mejor lugar lo va a tener la dirección, ¿no? Y esto, a ver, ¿ustedes ven algunas diferencias, si pudieron observar, entre cómo se distinguen los enfermeros, enfermeras y médicos y médicas en el HOSPI? Desde la observación, ¿cómo me doy cuenta? Por la bata blanca del médico y el enfermero o la enfermera va con un ambo. Bien, pero hay médicos que usan ambos también, ¿eh? Médicos y médicas que usan ambos. Entonces ahí me perdí, no sé. Bueno, El nombre en la puerta, porque dice doctor, doctora. bien. En general los médicos, muchos, o uno se da cuenta que son médicos, algo que no haría un enfermero o una enfermera, es tener un estetoscopio colgado en el cuello. Ya van ocultando por todos lados. Algo que no haría un enfermero o una enfermera es tener un estetoscopio colgado en el cuello y les encanta a los médicos y las médicas llevarlo puesto. Sí, salvo que haya una caja fuerte cerca, ¿viste? Y con eso, y aparte, miren, cuando uno está en el OP y todo eso, los distingue anda por la actitud de los residentes saludan mucho más ¿no? A los enfermeros, a las enfermeras, los médicos menos, ¿no? Hay como cuestiones de... Los médicos muchas veces si tienen guardapolvo están con el guardapolvo abierto, eso no le pasa a un enfermero o una enfermera en general, ¿no? No estoy dando grandes ejemplos, pero como, y se va eso poniendo como pauta, ¿no? Se va reproduciendo. Pero miren, cuando vean a alguien con estetoscopio, pregúntenle, van a ver que las médicas, los médicos en general usan así colgado, como si fuese un collar, el estetoscopio, y eso creo que ustedes no lo harían. O por lo menos no vi yo ninguna enfermera. Bueno, son cosas chiquititas, pero que la Como si no fuera una herramienta que enfermería también usa, digamos. Y nosotros claro, estamos por eso. como más relacionadas a la jeringa, con las agujas, y el médico al esteto. También, ¿no? Y aparte, si lo llevo colgado, soy médico. Miren, acuérdense de mí cuando hagan la observación en el HOSPI. Pero bueno, esto que me va dando pautas y solamente la observación, las conductas, las formas. Esto de los roles, por un lado, ¿no? Que lo traía Ale, tiene una cuestión de estatus que tiene que ver con la posición en la estructura, ¿no? En esto de yo había hablado de los organigramas, de la estructura más jerárquica en las instituciones, y me da estatus, y la función es ¿para qué? ¿No? Y esto yo siempre, está bueno pensar, uno, una, ustedes, en nuestras trayectorias, es ¿para qué uno quiere ser profesional? Si es porque lo real es que el saber es poder, un título te habilita a un montón de otros espacios, ¿no? Entonces, ese estatus, ¿en función de qué va a estar? Si va a estar en función de ese para qué uno, o para prestigio personal. Bien, y en las instituciones también pasa, como pueden pasar en los grupos y en las familias, estos líos en relación a este proceso de adjudicación y asunción de roles, ¿no? ¿Qué pasa si el que tiene una función no la ejerce y el resto demanda que sea ejercida?
¿no? Aparecen ahí conflictos también en las organizaciones. ¿Qué pasa si yo tengo un problema en el aula como docente y la coordinadora no me responde o no me respalda o no? Bueno, probablemente si esto suceda, yo voy a ir al secretario académico, ¿sí? Si no es ejercido ese rol. ¿Sí? Esto para que el juego entre la adjudicación, asunción de roles, conflictos, también se da en todo lo que son las organizaciones. Acá, con lo que estábamos hablando antes, Luz dijo, quiero ser profesional para sobrevivir en este mundo de alguna manera, y si justo hago lo que me gusta, mejor. Buenísimo. Bueno, eso es la vocación, ¿no? Claro que sí. Hubo quizás cuando previa a elegir lo que te guste, lo que les guste, se nos confunde a veces la visión porque queremos, no sé, a veces queremos respeto o a veces queremos un lugar social que pensamos que vamos a tener porque elegimos eso, o a veces voy a hacer dinero por esta profesión, y entonces, porque son cosas que se nos imponen, ¿no? Como que si vamos a estudiar, vamos a lograr esas otras cosas. Entonces, a veces es como que se nota cuando uno va por la vida que hay personas que no eligieron por vocación, sino por toda esa cuestión de ocupar estos lugares que quizá de otra manera no lo podrían, no lo ocupan, o piensan que no pueden ocupar, o que se dan importancia por más lo superficial que tiene, por el rol que le adjudican estas organizaciones a esas profesiones, ¿no? Yo siempre me pasa en el área de ingreso cuando pregunto por qué eligen la carrera, y siempre hay alguien que contesta para ser alguien, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, nada, uno no es alguien porque va a la universidad. Pero bueno, es importante como poder ir discriminando estas cuestiones. Se está por cortar, voy a terminar con esta filmina y nos volvemos a encontrar. Esto que decíamos de las instituciones, miren esta foto, ¿no? Las paredes, las vestimentas, los sistemas de información, las puertas abiertas, las puertas cerradas, comunican, nos dicen cosas. Nosotros tenemos que poder decodificar por medio de la observación, digamos, de todos los sentidos, a las instituciones, a las organizaciones. Piensen en el hospital, en la recorrida del hospital, cómo va viendo hasta distintos climas según los servicios, ¿no? Entonces poder ir pensando esto. Bueno, son y 21, ahí, y 26 nos volvemos a juntar y hacemos el último bloque. ¿Les parece? Dale. Ah.